Muy buenos días, bienvenido a su espacio Panorama Social Iberoamericano, que se transmite por este su canal internacional de televisión 24 horas noticias desde nuestra plataforma y sala de redacción en Santa Fe de Bogotá, en sus idiomas español e inglés, dirigidos a los Estados Unidos del Norte, el Caribe y Europa Central. Hace exactamente 125 años, en Venezuela ocurrió tal día como hoy, 29 de mayo, un suceso político que cambió el curso de la historia del país. Para el momento, en Venezuela vivía una situación extremadamente crítica desde el punto de vista económico. Los precios internacionales del café, que era el principal producto de exportación de Venezuela hacia los mercados europeos, se había caído el 60%, y eso trajo una debacle económica en la pequeña economía del país. Políticamente se está cerrando el siglo después de 30 años de dominación de la oligarquía liberal, que se instaura con la revolución del 7 de abril de 1870, cuando el presidente Guzmán Blanco invade a Venezuela, derroca al presidente José Ruperto Monagas y toma a Caracas después del 7 de abril e instaura lo que conocemos como el Guzmanato, la República Amarilla, con el pensamiento liberal uribista que predominaba en la Colombia de la época. Entre 1870, que el presidente Guzmán Blanco reforma la Constitución, que se da después de culminar la Guerra Federal emanada de la Convención Nacional de Caracas, y reforma la Constitución desde el punto de vista estructural, en lo jurídico, en lo político, y le da una nueva forma de estructuración al Estado. Se crea el Consejo de Ministros, se crean una cantidad de instituciones importantes, y comienza un proceso de modernización de Venezuela que tras 30 años de control absoluto del poder, ejercido primero por los 7 años del Guzmán Blanco, que se llamó el sexenio, luego el quinquenio y luego el bienio. O sea que entre 1870 y 1886 hubo un predominio absoluto del guzmancismo o de la República del Guzmanato. Transcurrieron 30 años, vinieron los gobiernos de lo que yo llamo en mi libro la historia constitucional de Venezuela, el periodo de la instauración de los hombres de Antonio, va designando en elecciones de segundo grado a Francisco Linares Alcántara, luego viene el gobierno de Rojas Paul, luego el gobierno de Andrés Palacio, cuando ya esos presidentes gobernaban durante 2 años, eran los famosos bienios. Guzmán Blanco, por presión del pueblo y de los estudiantes de la Universidad de Caracas, que le derrumban las estatuas, abandona el país y se va definitivamente a Venezuela para no volver en 1886, para morir en París a finales del siglo. Ese siglo se cierra con un gobierno liberal desgastado, lucha intestina entre los caudillos liberales, vino el gran fraude electoral del 8 de abril de 1898, montado por el presidente Joaquín Crespo, que era uno de los grandes caudillos del liberalismo amarillo. Eso trajo por consecuencia el levantamiento militar del general José Manuel Hernández, quien consideró que se le había robado la presidencia de la República. El expresidente Crespo sale en persecución y muere en la mata carmelera en lo que es hoy el estado Cojedes, y eso le da un nuevo giro a la situación política, tanto en lo político como en lo militar, como en lo económico. Un país ya con un partido liberal desgastado en el poder tras 30 años de gobierno. Había un fraccionamiento total del movimiento liberal fundado por Antonio Leocadio Guzmán, sobre la base del voceo que hizo de las ideas liberales en su periódico fundado en 1842, el venezolano. En 1899, el Partido Liberal estaba dividido y fraccionado, algo así como lo que ocurrió en Acción Democrática una vez que llega al poder en 1959. Había liberales castristas, liberales mochistas, liberales guzmancistas, liberales rojas paulistas, liberales alcantaristas.
O sea, estaba fraccionado y ya corrompida la base política y la unidad política del Partido Liberal. Eso trajo por consecuencia que un liberal resentido, que había tenido posiciones importantes en los gobiernos de Guzmán Blanco, del general Linares Alcántara y de Joaquín Crespo, el general Cipriano Castro, nacido a mitad del siglo XIX, había sido gobernador del estado de los Andes, había sido diputado, había sido gobernador de Táchira y había ejercido cargos importantes. Había estudiado en el Seminario Mayor de Cúcuta, era un hombre formado intelectualmente y un aguerrido orador en el Congreso en Caracas. Sin embargo, ya con un liderazgo hecho en los Andes, resuelve el 23 de mayo de 1898, después que estuvo exiliado en Colombia y en conjunción con su compadre Juan Vicente Gómez, invadir a Venezuela. Es la famosa invasión de los 60 que da inicio al tercer periodo político de 40 años en la detentación del poder de los andinos que nunca habían participado ni en la guerra de independencia ni en los movimientos de las 16 revoluciones que se produjeron entre 1830 y 1899, aún no participaron en la guerra federal. Pero ahora sí entraron de lleno a formar parte del componente nacional y eso trajo por consecuencia un quebrantamiento absoluto, una fractura histórica de la vida política de Venezuela. Llegaron los andinos. 23 de mayo de 1899 invade desde Colombia con el coronel Juan Vicente Gómez, para ese momento con ese grado, atraviesan el río Los Vados a una madrugada lluviosa del mes de mayo en la zona del Táchira y bajándose de su mula parda de rodillas lanza esta arenga hasta el corazón de Venezuela, hasta el Capitolio Federal en el nombre de Dios. Y en 100 días, luego de arrancar del Táchira con 2 batallones de infantería, atraviesa el estado Táchira, pasa por el Páramo El Zumbador, libra 6 o 7 batallas hasta llegar a Valencia, atraviesa la zona del estado Lara, donde hay un aguerrido defensor del régimen, el padre quien sería posteriormente presidente de Venezuela y se llama Inangarita. Presenta batalla, le gana militarmente el enfrentamiento y llega a Valencia y ahí da definitivamente la batalla de Tocuyito, que fue definitiva para que los del gobierno de Ignacio Andrade Arcaya, quien llamaban el huérfano del presidente Crespo, entendieran que Castro iba por el poder. Se instala en Valencia, luego de la batalla de Tocuyito, se cura de unas fuertes heridas que recibió en ese encuentro y allí recibe unas comisiones de Caracas encabezadas por el general Peraza, donde el presidente Andrade le pide un convenimiento y la respuesta del general Castro fue: dígale usted al presidente Andrade que se rinda a discreción. Ocurre un fenómeno bastante extraño porque los comisionados que vinieron a Valencia a hablar para ver si había un convenimiento y mantener al presidente Andrade en el poder, se le voltean al presidente Andrade. Castro continúa su avance, presenta batalla en la victoria, vence a los generales representantes del gobierno, de las fuerzas militares del gobierno, y llega a Caracas el 29 de mayo de 1899. Entran por donde está hoy la estación de Caño Amarillo del metro de Caracas y a las 10 de la mañana con sus tropas se presenta en el Palacio Federal, en el ala oeste, donde funcionaba la sede del Poder Ejecutivo, porque la residencia presidencial era lo que es hoy la Casa Amarilla, anteriormente sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Avanza hacia el Palacio Legislativo, construido por el presidente Guzmán Blanco en 1870, y lo recibe el encargado de la presidencia porque ya el presidente Andrade se había dado a la fuga y había salido de Venezuela. Y le dice: vengo a recibir el Poder Ejecutivo como
queda convenido. Allí se instala en el poder, dicta un decreto, yo, Cipriano Castro, jefe de los ejércitos de Venezuela, asumo el poder de la República de Venezuela. Se instala en el poder durante los próximos 9 años y comienza lo que se llama el proceso del andinismo, con los grandes dinastas andinos: Castro el guerrero, Gómez el pacificador de Venezuela, López Contreras el hombre de la transición, Medinangarita el gran demócrata y Pérez Jiménez el transformador del medio físico, el más grande estadista de todos los tiempos que ha tenido Venezuela. Ese periodo de los andinos tuvo 7 constituciones, las 2 castristas y las 5 constituciones gomecistas, que fueron mejorando de alguna forma la estructura del Estado, la organización del Estado. Se crean nuevas instituciones. Gómez se rodea del numen de la intelectualidad venezolana. Ahí están hombres como Laureano Vallenillalán, Pedro Manuel Arcaya, Juan Bautista Pérez, Rafael María Baral, que le dieron lustre y que fueron realmente los que, detrás del dictador Juan Vicente Gómez, en su larga noche gomecista, gobernó el país durante 27 años. Un ministro de trascendental importancia que realmente orientó a la política del presidente Gómez cuando le reorganizó la hacienda pública, reconstruyó los impuestos, reunificó los impuestos, creó la ley de minas y le dijo al presidente Gómez: ¿usted quiere gobernar Venezuela? Andinice a Venezuela. Y el presidente Gómez empezó a designar presidentes de Estado, jefes de aduanas, telégrafos, jefes de la policía, jefes de resguardos nacionales, jefes de rentas de licores, secretarios de gobierno, alcaldes y prefectos. Todos eran gomecistas, desde el Mar Caribe hasta la Guayana, desde la Guayana hasta Maracaibo, en todas las partes donde se necesitaba el brazo fuerte y el machete limpio. De tal manera que esta historia de los andinos en el poder fue fundamental para ir diseñando el nuevo Estado constitucional. El presidente Gómez tomó dos grandes decisiones: crear la dirección de minas del Ministerio de Fomento, donde nombró a uno de los más brillantes ingenieros de Venezuela, graduado en París, Román Cárdenas, que fue el autor de la primera reforma tributaria venezolana, y quien le dijo al presidente Gómez, y el presidente Gómez lo aceptó: usted quiere combatir los alzamientos. Habían habido 180 alzamientos militares desde 1830. Haga la carretera transandina. Y por allí, presidentes bajarán ya en automóviles, en camiones de la época, para combatir más rápidamente las montoneras que se le presentaban permanentemente a todos los gobiernos. De tal manera que esta historia, que se inicia el 23 de mayo de 1898, cambió el curso de la historia de Venezuela. Los andinos en el poder, la transformación del Estado moderno y la llegada a Venezuela del último andino, el transformador del medio físico, que su gobierno, bajo la filosofía del nuevo ideal nacional, fue llevar a los venezolanos al más alto nivel de vida donde aspiraron nuestros libertadores, y dejó una Venezuela moderna, el país más moderno de América. Transformó el medio físico miserable, construyó 40 hospitales, 17.000 kilómetros de carretera, dotó 230 poblaciones de acueductos, aguas negras, gas y telefonía, y Venezuela cambió su fisonomía, y entonces el nivel de vida ya no era de 48 años de ese país enfermo, leproso, llagoso, lleno de patologías gravísimas que diezmaban la población y no permitía un crecimiento vegetativo que avanzara hacia un poblamiento de un país desarticulado vertical, social y horizontal geográfico. Y cuando en 1958, por presión de los Estados Unidos, abandona el poder, Venezuela era la primera potencia de América, el país con la moneda más dura, un dólar a 3.35, una producción de petróleo de 2.850.000 barriles, un país estable, un país con una economía del crecimiento del Producto Interno Bruto del 9% interanual, que fue detenido ipso facto cuando la democracia representativa, esas llamadas democracias liberales, se instauraron en el poder y generaron lo que hoy es la Venezuela anarquizada, empobrecida, miserable, en manos de la revolución bolivariana del siglo XXI. Desde Santa Fe de Bogotá
para Venezuela y para el mundo, en esta narrativa de lo que significó este 23 de mayo de hace 125 años, que cambió el curso de la historia de Venezuela. Les habló Eduardo Guzmán Pérez, su analista político y corresponsal especial desde 2014 de su televisora 24 Horas Noticias Televisión.